Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Pública, las diferentes unidades de protección civil de las delegaciones y la Secretaría, también todos los que de alguna forma trabajamos en la emergencia, se desplegó y obviamente se vino integrando toda la autoridad federal en las diferentes acciones que se estaban llevando a cabo en los diferentes puntos. Y toda esta acción se mantuvo de búsqueda, rescate y salvamento hasta encontrar a la última persona. Y la última persona que fue localizada, desafortunadamente sin vida, fue en Álvaro Obregón 286. En todos estos tiempos hubo coordinación con la autoridad federal, hubo coordinación con las autoridades delegacionales, pero es muy importante aquí hacer una mención. Creo que lo que más se puede destacar es la participación de la ciudadanía, la participación de los vecinos. Y siempre lo hemos dicho, en protección civil, el primero en entrar a apoyar va a ser el que está al lado de nosotros. Es el primer respondiente real. Es el ciudadano que está viendo que ya sucedió algo y va a entrar a apoyar. Entonces, en esto no fue diferente. Fue exactamente lo mismo. Sucede que los vecinos llegaron, teníamos puntos de intervención en donde teníamos miles de personas dispuestas a entrar a apoyar. Obviamente no es sencillo controlar a muchísima gente que por todos lados quiere apoyar, porque realmente había espacios, en algunas de las zonas eran muy abiertos, y ahí se puede ver la manifestación de la población, queriendo ayudar. No podíamos intervenir en puntos así, con maquinaria pesada. Debíamos de respetar todo el tema de derechos humanos, pero también teníamos que atender a la prioridad. Y en algunos de los inmuebles teníamos realmente edificios colapsados o en riesgo de tener un colapso mayor. Entonces, todos los movimientos realmente fueron muy cuidados, muy meticulosos, para no poner en riesgo a nadie más. Además de las personas que ya tenemos en riesgo, la prioridad era garantizar que todos los que intervenían en estas labores de rescate, de búsqueda y rescate, pues obviamente estuvieran seguros. Y todo esto fue cuidado con mucho cuidado por todos los que estuvimos participando en las diferentes labores de rescate. Es importante también mencionar que vinieron organismos internacionales a ayudarnos, a apoyarnos, lo cual siempre vamos a agradecer. Y no porque en la Ciudad de México no se tengan equipos suficientes, pero creo yo que siempre el que un externo, el que otro elemento de búsqueda y rescate con equipos especializados también vengan a hacer las labores de búsqueda y rescate, con eso, habiendo una validación por todas las áreas, estábamos seguros de que las gentes que estaban ahí los teníamos que sacar o que ya no había nadie. Y todos teníamos que coincidir en ese mismo dictamen, para a partir de ahí, entonces ya entrar a la segunda etapa, que era la mitigación del riesgo de las estructuras colapsadas, porque obviamente no podemos dejar estructuras en punto de colapso, o por colapsar más allá, en situaciones que pudieran afectar a la población. Hubo afectaciones realmente en todos los servicios, tuvimos afectaciones en hospitales, afectaciones en Central de Abasto, en Comisión Federal, tuvimos un reporte preliminar de cerca de 2 millones de habitantes con afectaciones de luz. El sistema de aguas de la Ciudad de México también tuvo afectaciones importantes. Pemex, si bien ya no tiene servicios cruzando en la ciudad, en alguna franja en la zona de Iztapalapa, no reportó afectaciones mayores, pero todo esto fue una validación. El metro tuvo afectaciones, todavía se sigue restableciendo parte de la línea 12. Entonces, se hizo todo lo que se tenía que hacer con la prontitud que se podía hacer sin poner en riesgo a nadie más. Las labores de búsqueda en específico, la Secretaría participó en 28 de los 38 sitios originales. Y participamos en 28 porque además estábamos haciendo otro tipo de acciones. Obviamente la coordinación del comité, la distribución de los apoyos, la coordinación de otro tipo de medidas que requerían los ciudadanos
que no estaban dentro del plan de la atención de la emergencia, pero que algunos ciudadanos empezaron a requerir, como la revisión de los inmuebles. Entonces, desde el mismo 19 en la noche, empezamos a sacar a todo el personal que tenemos en la Secretaría a ir haciendo inspecciones a inmuebles y obviamente evacuar a quien veíamos en situación de riesgo. Tuvimos alguna coordinación más directa en puntos específicos, emitimos el informe técnico para solicitar la declaratoria de emergencia y desastre de la Ciudad de México, que era importante tenerla primera para todas las acciones que eran posteriores a la atención de la emergencia y para atender a los ciudadanos que requerían atención emergente. De los primeros apoyos que se recibieron del Fonden fueron 2.422 bienes entre agua, cobertores, kit de limpieza, aseo personal, de aseo personal, despensas, colchonetas, láminas, carretillas, palas, marros, entre otros bienes. Todos ellos, si se regresan, todos ellos fueron distribuidos a delegaciones, a instituciones del gobierno de la ciudad para hacerlas llegar a las personas que lo requerían. Todo este manejo, esta coordinación de estos primeros apoyos también lo hizo la Secretaría de Protección Civil. Adelante, por favor. Es muy importante aquí mencionar, veníamos de un sismo importante 8.2 del 7 de septiembre y como parte de las acciones que estábamos llevando a cabo en la Secretaría, pues teníamos un centro de acopio en el Zócalo. Entonces no podíamos cerrar de buenas a primeras todo lo que ya teníamos acopiado, entonces teníamos que hacer un cierre ordenado para entregar los víveres que los ciudadanos habían entregado a la Secretaría y recaudamos, acopiamos 269 toneladas de víveres que fueron enviadas a Oaxaca, a Chiapas, a Tabasco a través de la Sedena. Es muy importante mencionarlo porque aquí también teníamos gente de Protección Civil atendiendo ese centro de acopio que, si bien no estaba preparado para la Ciudad de México en ese momento porque atendía a otra emergencia el 7 de septiembre, sí teníamos que operarlo como centro de acopio que estaba establecido formalmente en la Ciudad de México. Y después del 19, el 20 de septiembre, aperturamos otro centro de acopio en las oficinas de la Secretaría de Protección Civil, pero estas para recibir apoyos para los damnificados de la Ciudad de México. Aquí acopiamos 20 toneladas que también pusimos a disposición de Secretaría de Desarrollo Social, de diferentes dependencias de gobierno de la ciudad, para que ellos canalizaran los apoyos a los damnificados de la Ciudad de México. Estuvimos en 18 centros de atención integral de contacto ciudadano directamente en los diferentes puntos de la Ciudad de México, en donde teníamos zonas bastante afectadas y obviamente ciudadanos que requerían de evaluaciones rápidas de sus inmuebles. Aquí quisiera hacer un paréntesis para explicar claramente qué es Protección Civil, porque parece que Protección Civil es todo y entramos a todos lados y agradecemos que la ciudadanía nos tenga muchísima confianza porque nos pide que vayamos a todos lados, pero también es importante que la Secretaría de Protección Civil no emite dictámenes de seguridad estructural. Protección Civil no tiene ingenieros estructuristas para hacer documentos de seguridad estructural. Lo que hacemos son dictámenes rápidos en coordinación con el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, en coordinación con CEDUBI, en coordinación con la Secretaría de Obras. Pero es una evaluación rápida, es una evaluación desarrollada por ingenieros, por arquitectos, que parte de una evaluación visual. No cuenta con todos los elementos que tiene un dictamen de seguridad estructural. Por eso es que a partir de este dictamen de evaluación postsísmica se determina si el inmueble está en verde, en amarillo o en rojo. Cuando está en verde, entonces nosotros podemos decirle al vecino que puede reingresar a su inmueble. Si está en amarillo o en rojo,
es necesario que vaya una segunda evaluación, al menos un director responsable de obra, para que pueda garantizar o pueda emitir un documento que tiene que ver con seguridad estructural. Pero sí es importantísimo mencionar que la Secretaría no emite, ninguna unidad de protección civil de la Ciudad de México hace emisiones de dictámenes de seguridad estructural. Lo que hacemos son evaluaciones postsísmicas que únicamente parten de una evaluación rápida, de conocer la estructura, hacer una revisión del inmueble muy visual, obviamente con ingenieros, con arquitectos, pero no lleva toda la carga que sí debe de tener un tema de seguridad estructural, en donde ya se consideran elementos constructivos, se consideran mecánica de suelos, se consideran otro tipo de estudios, y para eso hay expertos, para eso hay una lista de directores responsables de obra, y para eso hay también especialistas en seguridad estructural. Entonces, quiero hacer esa mención. A la fecha, llevamos 6.886 evaluaciones posísmicas, de las 15.000 que mencionaba el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nosotros hemos contribuido con 6.886, de las cuales en formato de clasificación de verdes, amarillas y rojas, 3.578 han sido dictaminadas por nosotros como verdes, 1.678 como amarillas y 1.630 como rojas. El amarillo y el rojo es necesario que haya una segunda revisión por un experto, un DRO o un especialista en seguridad estructural. El amarillo significa que tiene afectaciones importantes pero que son reparables, y la roja significa que tiene elementos estructurales comprometidos. No necesariamente es que ya se va a demoler, no, puede ser que el inmueble se reestructure, que tenga un proceso de reestructuración de acuerdo a la normatividad del reglamento de construcciones, y a partir de ahí obviamente vuelva a un nivel de habitabilidad. Y el amarillo, pues obviamente los elementos constructivos no se vieron tan afectados, y por eso es que se pone en esa categoría. Pero insisto, el amarillo y el rojo requieren de una segunda visita por parte de un experto en temas de seguridad estructural, como puede ser un DRO o puede ser un especialista en seguridad estructural. Aún tenemos pendientes de revisiones, tenemos pendiente a la fecha 381, pero nos siguen llegando peticiones de delegaciones políticas o de otras áreas del gobierno de la ciudad en cuanto a estos formatos. Hemos atendido prácticamente en las 16 delegaciones. También mencionarlo, hemos atendido como parte de Hospital Seguro, que es un programa de nivel federal. Nosotros somos los responsables, los coordinadores de Hospital Seguro, en la coordinación estatal, en este caso la Ciudad de México. Hicimos revisión a 61 inmuebles de hospitales, 53 los dictaminamos en verde, 4 en amarillo y 4 en rojos. Toda esta información ya se puso a disposición de las instituciones de salud para que tomen las acciones conducentes, entre ellas obviamente solicitar el dictamen de seguridad estructural para proceder con los reforzamientos. También como parte del gobierno de la ciudad, pues hicimos evaluaciones a los propios inmuebles de dependencias locales, inmuebles deportivos, de entretenimiento, donde todos los inmuebles de espectáculos públicos, ellos están obligados a presentar su dictamen de seguridad estructural después de un sismo de 7.0. Entonces, aquí vuelve a aplicar el tema para poder regresar a la normalidad en eventos masivos como el Estadio Azul, Foro Sol. Todos los que forman parte de instalaciones obviamente tuvieron que acreditar que tienen un dictamen de seguridad estructural vigente, actualizado, para volver a operar en eventos masivos. Atrás, por favor. También hemos atendido peticiones de las embajadas, de representaciones diplomáticas de Egipto, de Ecuador, de El Salvador, de Panamá, de Cuba, prácticamente todas las embajadas que tienen representación en la ciudad. Hemos ido a hacer evaluaciones también de sus inmuebles y de algunos, obviamente, ciudadanos de ese origen, de esas naciones, que han pedido que nosotros vayamos a hacer revisiones.
Es muy importante mencionar que la ciudad, en materia de protección civil, tenemos una emergencia, pero por otro lado también tenemos que volver a la actividad para no paralizar a todo lo que es los servicios de la ciudad. Y a la fecha hemos cubierto 26 eventos masivos con un aforo de cerca de 2 millones de asistentes después del 19. Es importante mencionar que seguimos teniendo ya eventos deportivos. Este fin de semana tenemos Fórmula 1, ya se hizo la revisión correspondiente al autódromo, se hicieron las revisiones para los partidos que hemos tenido en el Estadio Azteca, en el Estadio Azul, en el Estadio CU, en el Auditorio Nacional, yo les diría que en todos donde ya está habiendo precisamente función de espectáculos en la ciudad. Y es importante decirlo porque si no hay daños, pues obviamente la ciudad requiere volver a una operación normal y nosotros también tenemos que garantizar que la ciudadanía esté tranquila, que lo que ya revisamos cuenta con las garantías de poder regresar a la normalidad. En cuanto a derechos humanos, lo más importante para nosotros siempre va a ser mantener el eje rector en cuanto a derechos humanos. En la Secretaría hemos venido trabajando con el tema de personas con discapacidad. La Secretaría es la que a nivel nacional empezó a poner la guía de cómo a reaccionar en una situación de emergencia para personas con discapacidad. Esa guía está vigente, está actual y la llevamos a cabo en esta emergencia mayor. Obviamente es parte de las acciones de gobierno de la ciudad que hemos venido a tener. Aquí pues siempre vamos a hacer el llamado de que el Fonden pues no está cumpliendo con los objetivos. Creo yo que aquí sí ustedes nos pueden ayudar a que se puedan revisar las reglas de operación y sobre todo pues creo que la Ciudad de México merece un trato digno, un trato de altura, porque pues así como Oaxaca, así como Chiapas, así como eventualmente Veracruz, así como todos los estados que sufren afectaciones, pues la Ciudad de México también. Y lo más importante, que una de las reglas de operación es que deben estar en pobreza. Yo no entendería que no se entienda que quien pierde una casa ya está en pobreza. Pues es todo su patrimonio, todo lo que tenía lo perdió y no lo están calificando así. Entonces pareciera que no hay congruencia y por eso yo creo que ahí sí nos pueden ayudar a que existan criterios más relacionados por el tipo de afectaciones y el apoyo que se le tiene que dar a la población. Nosotros desde Protección Civil estamos para defender a la población, no estamos en contra. Y lo más importante es, vamos siempre a estar del lado de la población. La población está muy afectada en Xochimilco, en Tláhuac, en Iztapalapa, en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, en Coyoacán, en Tlalpan. Y no es posible que si se hizo a partir del 99 un fondo para precisamente atender desastres, no es posible que no se puedan destinar recursos para las personas que más lo necesitan. Sí, es verdad que parte de estos fondos están destinados para la rehabilitación de los servicios, pero vuelvo al punto, pues sí, ya tengo la tubería de agua ahí, pero no tiene casa. Pues pareciera que es medio incongruente pensar en una solución parcial que nada más garantiza de alguna forma la viabilidad para ciertos servicios y para los que la población requiere, pues no. Entonces, ahí sí creo yo que debemos de ser más congruentes con lo que decimos en el país. Hay población que lo requiere, lo necesita, lo está exigiendo, porque yo creo que tienen la razón en exigir que se les apoye y es una cuestión de dignidad, es una cuestión de estar del lado de los que lo necesitan, y Protección Civil siempre va a estar de ese lado. Nosotros estamos ahí, nosotros levantamos las piedras de su casa, el sufrimiento lo llevamos todo lo que atendemos la emergencia. Sí, es muy bonito estar en un escritorio y es muy cruel estar del lado de los que sufren, pero si no estamos para cuando la gente nos necesita, pues entonces no entiendo para qué somos todo lo que decimos que somos.
En cuanto a las dependencias, lo que han hecho también a partir del 19, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 25.500 elementos, voluntarios de RUM 3.200, se desplegaron 10.000 elementos federales, se recibieron 25.397 llamadas en Locatel, se habilitaron 45 albergues que han ido disminuyendo de acuerdo a que los ciudadanos han optado por los apoyos que les ha dado el gobierno de la ciudad o han encontrado algún familiar que les ha dado hospedaje. En cuestión de salud, de inicio fueron 839, el señor jefe de gobierno ha venido informando, persistían 5 lesionados, afortunadamente ya ninguno en estado de gravedad, en categoría amarilla. El médico en tu casa ha visitado 371.303 viviendas, se han dado 94.000 atenciones médicas, se revisaron las 8.367 escuelas, que eso lo dio cuenta el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque eso fue un trabajo coordinado entre CEDUBI y la SEP, porque justamente lo que se requiere en una escuela es que tenga un dictamen de seguridad estructural. No es únicamente necesario el dictamen de protección civil, el programa interno, pues sí, es importante que tenga las rutas de evacuación, que tenga los programas para saber qué hacer antes, durante y después, pero es más importante que la escuela esté segura a nivel estructural. Por eso nosotros pusimos como prioridad que primero se tuviera el dictamen de seguridad estructural como requisito indispensable para que cualquier escuela de la ciudad pudiera llegar a operar de nueva cuenta. Se han dado 515 millones de litros en las diferentes áreas en donde ha habido afectación, se atendieron 2.470 fugas que sigue atendiendo el sistema de aguas de la Ciudad de México. Al momento esta cifra ya sube un poquito, se tienen 2.220 inmuebles, principalmente de los de categoría verde, que tuvieron afectaciones menores, alguna grieta que no realmente compromete su inmueble, pero que han sido atendidos. La Agencia de Gestión Urbana ha reparado 4.376 luminarias, se levantaron 23 postes, se han atendido 639 baches, se han retirado 21.235 toneladas de cascajo, y en la gratuidad que dio el gobierno se dio a 48.865.000 personas en el periodo que duró la emergencia de la gratuidad del servicio. Y pues todos estos son reportes de los diferentes compañeros de las secretarías. Agregaría la parte del Infonavit, que ha dado 151 créditos, que es autoridad federal, y obviamente mencionar que nosotros formamos parte de los módulos de atención integral, ya nada más quedan 3, pero obviamente nosotros siempre estamos, si el ciudadano requiere de nuestro apoyo, con mucho gusto vamos a estar ahí para atenderlo. El 6 de octubre, también como parte de estos trabajos, aquí mencionar pues el Atlas de Riesgos y Peligros. Nosotros hemos querido que sea público desde hace mucho, no de ahorita ni mucho menos, pero hicimos nosotros peticiones al FONDEN, al FOPREDEN, perdón, en el 2013 empezamos a hacer las peticiones, se dio 2014, se dio 2015, y nos respondieron que el proyecto del Atlas estaba autorizado, pero que no había dinero. Entonces lo hicimos con nuestros recursos, como pudimos. Obviamente hubiéramos querido una plataforma mucho más amigable, que pudiera hacer mucho más cosas, pero pues tampoco podemos hacer milagros si no tenemos los recursos. Y este es el Atlas que está público de la Ciudad de México. Nunca hemos intentado ocultar absolutamente nada. Para nosotros lo más importante es que el ciudadano sepa en qué condiciones de riesgo vive, y obviamente lo que sigue es que sepa qué hacer, porque no basta nada más con decir aquí hay riesgo, sino que sepa qué acciones tomar antes, durante y después de las situaciones de riesgo que se presenten o peligros en el cual esté inmiscuido el ciudadano. Entonces esta plataforma se presentó el 6 de octubre, es una plataforma abierta, plataforma pública, en donde hay diferentes mapas. Al final del día, un atlas es una serie, es un mapa en donde se describen ciertas características.
Aquí tenemos el mapa de riesgo sísmico, tenemos el mapa de los subsuelos de la ciudad, tenemos mapas del comportamiento de las temperaturas, en fin, hay una serie de mapas que nosotros iremos poniendo absolutamente toda la información con la que cuente la Secretaría que pueda ser pública, la vamos a poner. Hay alguna que no podemos hacer pública porque es un tema de seguridad nacional y además la información no es nuestra. Por ejemplo, las ducterías de gas natural, pues puede haber un tema ahí de mal manejo de la información y pues obviamente es un tema muy sensible. Lo mismo con instalaciones estratégicas, las tuberías de drenaje. Uno de los al menos reportados incidentes en el mundo, un acto de sabotaje puede inclusive partir a partir de las redes de drenaje y nosotros tenemos drenajes profundos. Entonces, toda esta información debemos de cuidar mucho, no porque el ciudadano no la sepa manejar, claro que el ciudadano la sabe manejar, pero no todo el ciudadano, más bien, los ciudadanos todos son buenos, pero de repente hay gente mala. Entonces, debemos de cuidar mucho la información, y lo que es público, lo que es subsuelo, ahí está. Ahí están las capas, ahí están las grietas, ahí están lo que hemos detectado en la Ciudad de México, con el dinero que hemos tenido. Obviamente quisiéramos tener, yo le diría, quisiéramos tener radiografiada toda la ciudad, taludes, deslaves, barrancas, grietas, hundimientos, todo, pero todo eso son estudios y todo eso cuesta. Y si no hay recursos, pues es muy difícil tener mapas, tanto actualizados como mapas a nivel de detalle. Entonces, pues en la medida en la que haya recursos, en esa medida también va a haber más información para el ciudadano. Así de sencilla es la regla del tema del Atlas. Ahí está, por ejemplo, una vinculación que hicimos, un análisis muy sencillo de el último estudio que llevó a cabo la Secretaría de Protección Civil fue con el Politécnico Nacional, en donde se detectaron 2 fracturas inferidas que cruzan parte de las delegaciones, y justamente estas fracturas inferidas hicieron una especie de rebote de las ondas sísmicas que generaron esa franja de afectación. Entonces, hay una explicación lógica del por qué y en dónde, pero todo eso, insisto, son estudios. Este estudio nos permitió detectar estas fallas que no se tenían detectadas, pero hasta que se meten expertos, geólogos, expertos geofísicos con equipamiento, pues obviamente se pueden detectar todo este tipo de incidencias que tenemos en la ciudad. La ciudad es una ciudad vieja, la ciudad tiene un comportamiento lacustre en algunas zonas, en algunas de transición y en algunas de lomas. Los suelos son diferentes, tenemos extracción de agua, entonces la ciudad tiene movimiento todo el tiempo el subsuelo se está moviendo, todo el tiempo estamos teniendo un comportamiento diferente. Entonces ahí vemos la zona azul, la zona lacustre, digamos, la zona del lago, y la parte amarilla, la parte de transición, en donde tenemos la parte rocosa, la parte dura, y la parte lacustre, la parte blanda, está la zona de transición. Ahí es a donde mayor afectaciones tuvimos en los inmuebles, precisamente por eso. Por ese movimiento sísmico se hubo una ruptura y ¡pum!, se dieron colapsos de muchos inmuebles, independientemente de otras explicaciones que pueden tener las estructuras, porque es cierto también que hubo estructuras que no debieron de haber fallado, pero esa explicación la tendrán que dar una vez que concluyan los peritajes. Pero hay muchos elementos que forman parte de una estructura: el material, el tipo de construcción, el estudio de mecánica de suelos, el tipo de arquitectónico. Entonces son muchos elementos. Nosotros en Protección Civil, esta es la parte que nos toca, la parte del subsuelo, y esa es la parte que hemos hecho público. Adelante. En el tema de actividad presupuestal, bueno, aquí está el oficio por si alguien lo quiere tener. Cuando pedimos 30 millones para el Atlas, en donde inclusive nosotros ya habíamos hecho la economía de tener 35%, y el gobierno federal nos iba a aportar con el 65%. Fue autorizado en noviembre del 2015, pero nos dijo que pues sí ya estaba autorizado, pero no había dinero.
Entonces, pues así es muy difícil estar con dos discursos. Yo he tratado en mi vida de ser de una sola línea, decir las cosas como son. Hay a muchos que no les gusta que diga lo que es, pero en Protección Civil no podemos manejar dobles discursos. Tenemos una sola línea y un solo objetivo para Protección Civil es la ciudadanía. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En el tema del presupuesto, nosotros hemos tenido un comportamiento original. Del 2012 al 2016 se tenían 132 millones asignados a la Secretaría y en el 2016 158 millones. ¿Por qué no ejercemos la totalidad? Bueno, hay un tema ahí principalmente de recursos de honorarios, que nos asignan un presupuesto de honorarios muy grande, pero al momento de la aprobación los honorarios no nos los aprueban todos, o algunos ejercicio principalmente de ese capítulo. Todo lo demás lo ejercemos en su totalidad, absolutamente todo, lo que tiene que ver con inversión, lo que tiene que ver con la parte operativa, absolutamente todo. Hemos hecho economías que nos han permitido comprar equipo para los compañeros de emergencias, que hemos comprado equipo para tener un poco más de elementos, de mapas de estudio, y todo eso ha salido del mismo presupuesto. En esta administración no se ha dado un solo peso de recursos federales, 0 pesos. Entonces, pues todo lo hemos hecho con los recursos de la Ciudad de México, y esperemos que esto pudiera cambiar, pero que sea para bien de la ciudadanía, que a ellos sea a los que se les beneficie. Ahí está el tema de inversión. Y este es, por ejemplo, los recursos que se han ejercido de esta administración. Si se pueden dar cuenta, hemos ejercido 33.800.000 en esta administración. Estudio, actualización de mapas, estudio, actualización del Atlas, causas y consecuencias de la subsidencia del cuadrante 1, nos hacen falta 3 cuadrantes de la famosa zona 0, que es un estudio al detalle, justamente de los cuadrantes que vemos que son de riesgo. Y en la actualización del Atlas de peligros y riesgos, eso es una actualización tecnológica, porque hay que mencionarlo, o sea, si en la administración pasada nos dejaron infraestructura tecnológica, pero esa se vuelve obsoleta. Y si no hay inversión para renovación, pues sí tenemos los mapas, pero luego ya no tenemos cómo explotar la información con equipamiento tecnológico. Entonces, por eso aquí, este destino, teníamos que actualizar las licencias de la herramienta obviamente, de análisis de los Atlas, y también equipo tecnológico que invertimos el año pasado. Adelante, por favor. Y creo que es lo más importante que tenemos para informar. Me dijeron que fuera breve, breve en el sentido de la información, porque obviamente podemos traer aquí todos los dictámenes, los 6,000 y tantos, pero yo creo que lo más importante es escucharlos a ustedes en los planteamientos que ustedes pudieran tener hacia la Secretaría, y con mucho gusto estaremos para responderlos. Muchas gracias, secretario. Me da mucho gusto recibir, además de los integrantes de la comisión, tenemos a 3 diputados amigos: el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Partido de Acción Nacional, muchas gracias; a la diputada Sara Paola, bienvenida de nuevo; y al diputado Fernando Rubio. Además de los integrantes de la comisión, le doy la palabra al diputado René Cervera, luego a la diputada Paola, luego la diputada… A ver, ahí voy. Fausto, muchas gracias, bienvenido. Yo creo que es pues de las exposiciones quizá más claras que hemos tenido respecto a la naturaleza de la acción del gobierno en torno a la emergencia. Llaman muchas cosas la atención, desde luego. Aquí escuchamos como el secretario de Finanzas decía que no se podía gastar todo el dinero en esta emergencia porque qué tal que venía otra, ¿no? Lo cual nos parece pues un razonamiento que por lo menos nos deja perplejos, ¿no?, respecto de cómo actúa el gobierno. El otro tema es ver también con preocupación cómo el presupuesto
que tiene asignado la Secretaría, pues en los datos que nos presentaste, pues se ve disminuido de manera muy importante. De hecho, estamos en una situación que está por abajo del 2012, ¿no?, de lo que la Secretaría gastaba o tenía asignado, no solo asignado, sino ejercido como tal. Ahora estamos de 126 millones, en el último año que reportas, que es 2016, son 106, o sea, hay una diferencia de menos 20 millones de pesos. Entonces eso habla del tipo de prioridad que la Protección Civil va ganando en el gobierno de la ciudad, o va perdiendo. El otro, hay varios temas que me parece también relevante. Entiendo que Protección Civil sale, vamos, es la punta de lanza, es la avanzada en la atención de la emergencia. Pero me gustaría hacer algunas 4 preguntas sobre qué pasa después. O sea, ¿cuándo se levanta la etapa de emergencia? Porque para muchos de los vecinos que hemos recibido recientemente, pues la emergencia de alguna manera, o de muchas maneras, prevalece, ¿no? Hoy estuvimos con un colectivo que nos decía, bueno, pues es que ni siquiera sabemos bien a bien qué pasa con el dictamen, o otra persona me decía, pues estamos, nuestros hijos están yendo a una secundaria que está adyacente a un edificio que corre riesgo de desplome en la colonia, parece que es la Roma, la secundaria 18. Entonces, los datos que podamos tener sobre eso siempre son de mucha utilidad. ¿Cuándo se levanta la etapa de emergencia? Además de los recursos del Fonden, que está claro son 400,000 apoyos, un poco más en lo que tú estuviste planteando, ¿cuáles son los recursos que aportó el gobierno de la ciudad? Porque el Fonden son recursos federales. O sea, una ciudad que, como aquí ha expresado con mucha preocupación el conjunto de funcionarios que te antecedieron, que está siempre a la expectativa de una emergencia, de una nueva emergencia, pues debiera tener cuantificados al menos recursos para atender esa emergencia. Entonces, en esta en particular, ¿cuál ha sido la aportación del gobierno de la ciudad? ¿O todo se lo dejamos a la coordinación con la autoridad federal? Que me llama la atención el esquema de organización que nos hiciste favor de presentar, donde se divide en 4 zonas, la coordinación con el área federal, y la pregunta es, ¿cómo se coordina el gobierno de la ciudad en esas 4 áreas, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? Después de la evaluación posismo y los dictámenes, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Porque tal pareciera que la acción de atención a los damnificados se traslada de manera directa al espacio de las finanzas, al tema de la propuesta que ustedes están haciendo, que el gobierno de la ciudad está haciendo, perdón, respecto de los esquemas de crédito. Pero seguimos con personas en la calle. Y me parece que ese conjunto de elementos también hablan de la naturaleza de cómo el gobierno visualiza su interacción con la ciudadanía en este tipo de circunstancias. Es decir, yo no veo, con todo respeto se ha dicho, a las autoridades del gobierno de la ciudad, no veo al gobierno de la ciudad ni encabezando la acción de la emergencia, reconociendo el trabajo de Protección Civil, que sí me consta que se da. Y tiene razón, la gente ve muy bien cuando llega la gente de Protección Civil, lo cual no deja de ser un riesgo, ¿no? Porque hay gente que también se aprovecha de eso para hacer algunas gestiones, digamos, no muy pulcras. Pero ¿cómo conciben que se ponen al frente de esto si no vemos una acción decidida realmente para atender a los damnificados? A diferencia de lo que sucedió en 85, que tuvimos un programa de reconstrucción, yo pienso que exitoso, sí con problemas,
Porque, por ejemplo, no se atendió a las personas que vivían en las azoteas de los edificios que se colapsaron, y seguramente hubo muchas otras circunstancias que no se atendieron. Aquí yo no alcanzo a visualizar cuál puede ser el esquema de acción del gobierno más allá de esta propuesta amarrada con el sector inmobiliario o con el crédito de la Financiera Nacional Hipotecaria. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Dónde están la presencia de los damnificados en la toma de decisiones del gobierno? Yo, con todo respeto, no la veo, seguramente estoy mal informado, y después de que me contestes las preguntas, pues ya sabré qué es lo que pasa. Gracias. Diputado René, muchísimas gracias. Voy a hacer alguna ronda de preguntas. Quería comentarles también que hoy se instaló el Comité de Reconstrucción, lo preside la Comisión de Reconstrucción, lo preside alguien que seguramente es amigo de muchos de ustedes, Ricardo Becerra, con un grupo de subcomisionados muy importantes. Le doy la palabra a la diputada Paola, por favor. Gracias, diputada presidenta. Secretario, bienvenido. Yo tengo 3 preguntas. Primero, en toda esta ponencia que nos han hecho el favor de mostrarnos, quisiera saber cuál es la fuente, porque el día de ayer Mancera desacreditó a la UNAM. Quisiera conocer cuál es la fuente. También comentarle que los estudios a los cuales se habían propuesto diferentes institutos especializados lo habían sugerido y hecho de manera gratuita. También usted mencionó el tema de las escuelas, que es un tema que preocupa muchísimo en mi distrito. Yo soy diputada de mayoría por la Ciudad de México, de Coajimalpa y Álvaro Obregón, donde se vieron afectadas las zonas tanto de Chimalpa, Santa Rosa, Xochiac, y todavía hay escuelas donde no se están dando clases. 700 alumnos tenemos ahorita en Coajimalpa que están viendo hacia dónde van a ir porque no han tenido esto. Entiendo lo que comentó de Sedubi y la SEP, pero yo tengo una escuela del 19 de septiembre del 85 que tiene las escaleras totalmente inhabilitadas y la escuela ya tiene pues el dictamen para que ingresen los jóvenes. Mi pregunta es, ¿cómo pueden ingresar a más de 600 jóvenes a una escuela si la escalera de emergencia está inhabilitada desde el 85? Y así se va replicando. Esta es la Carmen Cerdán en Álvaro Obregón. La secundaria 122 en Coajimalpa también, la escuela primaria de Benito Juárez de Coajimalpa también. Y lo que yo entendí, y me gustaría que me explicara, sobre todo porque esta información va para los ciudadanos de esta demarcación, es ¿por qué ustedes están velando y están revisando las estructuras o las zonas donde va a haber espectáculos y no están atendiendo lo que a la ciudadanía realmente le interesa, que es la parte de la educación? Y también, ¿en qué año se publicó el Atlas de Riesgo? Tengo entendido que fue en el 2016, el último, y saber qué relación vinculante tienen entre los programas de ordenamiento territorial y desarrollo inmobiliario, porque vimos que sucedió esto tanto en la Roma como en diferentes colonias y no tenemos tampoco pues datos, nada. O sea, realmente no entiendo cuál es la función que tienen ustedes, porque en territorio se vive y se pulsa de una manera distinta. Y con eso concluiría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Santiago Torreblanca. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí compareciendo ante esta soberanía. ¿Qué medidas están usando para acceder a los fondos de entrada a cambiar las reglas de operación y demás, pero también los de FAIS y los recursos de donativos, etcétera? ¿Cuál es el mecanismo que está empleando el gobierno y la Secretaría a su cargo para tener acceso a esos recursos y cómo se van a emplear en su caso? Después, a partir del sismo, ¿la política general de protección civil de la ciudad va a sufrir cambios, va a seguir por la misma línea, o cuál es la recomendación que usted daría al jefe de gobierno, usted que es el responsable de su propuesta? En ese tenor,
nos encontramos preparados para un nuevo sismo, ya con esta experiencia que sufrimos, uno de igual o mayor magnitud. Ya tenemos el nuevo atlas de riesgo. Con esto que pasó, ¿va a sufrir modificaciones o se detectó que siguen imperando las mismas variables y causales de riesgo que el atlas actual, como ya estaba funcionando? A ver, el presupuesto, cierto, ha bajado mucho. 2017 estaba presupuestado 162 millones y pico. La verdad no sé si como en años anteriores sufrió un recorte o si se respetó en este año. En ese caso, ¿cuánto se está empleando específicamente en acciones relacionadas con los sismos? Tipo lo que nos enseñó de los ejercicios anteriores y que faltaban 3 cuadrantes. Si con algún recurso del presupuesto 2017 se va a emplear para completar los cuadrantes que hacían falta, o qué medidas se están usando este año con relación a la prevención de accidentes. Y tengo dudas con relación a todos los fondos relacionados. Está por ahí el Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, el FADE. O sea, yo no sé qué presupuesto tiene, cómo se emplea en general. Y no es el único fondo, está el Fideicomiso Preventivo de Desastres, está el Fondo de Prevención de Desastres. ¿Cómo funcionan todos esos fondos y fideicomiso? Si nos pudiera explicar. Muchísimas gracias. La diputada Xochitl, por favor. Buenas tardes, ingeniero Fausto Lugo. Muchas gracias por acompañarnos a esta mesa de trabajo. Y yo tengo varias interrogantes. Una de ellas tiene que ver con este tema que nos comentaba del atlas de riesgo, en donde lo que nos presenta pues es una inversión de poco más de 33 millones de pesos. 33 millones. 33 millones de pesos. Nosotros tenemos, y que hicimos una revisión desde el anterior sexenio y tenemos contabilizado 103.682.000 pesos. Sí me gustaría que pudiéramos hacer una revisión muy puntual sobre este tema, porque la suerte de mapas que nos están presentando en el atlas, pues de pronto nada más nos señalan algunos elementos, incluso son cosas que discutimos en la mesa anterior con los científicos y en donde ellos han participado. Sí me gustaría pues que hiciéramos un trabajo en ese sentido para darle seguimiento y entonces pues atender también las grandes necesidades de la ciudad. Esa es una. Pero la otra tiene que ver con las atribuciones propias que les corresponden y que es promover mecanismos de mitigación, auxilio, salvaguarda de personas, bienes, entorno, funcionamiento de servicios vitales y sistemas estratégicos en emergencias, siniestros y desastres. Y se entiende como servicios vitales pues la energía eléctrica, agua, salud, abasto, alcantarillado, limpia, pero también promover una coordinación efectiva. Promover una coordinación efectiva. Me detengo un poco porque, bueno, pues en el caso de Tláhuac, ya sufríamos del desabasto de agua y bueno, la cosa sigue terrible. Y en este asunto de promover una coordinación efectiva, sí le preguntaría cuáles son los elementos que se están impulsando para generar o atender todas estas tareas o todas estas responsabilidades que la ley le provee. Pero algo que también me parece importante que la ley provee es este elemento preventivo. Y en algún momento tuvimos oportunidad de comentar el tema de las grietas hace aproximadamente poco más de año y medio, concretamente en Tláhuac, por el tema de la nopalera, de la colonia nopalera, los hundimientos y
pues todo lo que esto provocaba. Yo recuerdo y me quedé muy preocupada porque en esa reunión usted me comentó, dice, bueno, pues sí, está el estudio, ya vamos a sacar el mapa, el atlas de riesgo, pero pues la gente se asentó ahí y pues nosotros no podemos intervenir en una cuestión privada. Y entonces me queda mucho esta preocupación, que ahorita es una preocupación que la gente tiene, porque este asunto de no invertir en privados, cuando pues prácticamente la gente ha perdido todo su patrimonio. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Y sobre todo, señor secretario, ¿cuál es la sensibilidad que este gobierno tiene para sus ciudadanos? Esa es una preocupación, y es una preocupación que yo no tengo ahorita, que se la manifesté en aquella reunión. Me preocupa mucho. Y después nosotros dijimos, bueno, vayamos generando todo este asunto preventivo, las brigadas vecinales, la parte de la participación ciudadana. Y recalqué el de promover una coordinación efectiva. Porque resulta que en el asunto de las brigadas, que sí están contempladas en la ley, pues se desbordó la ciudadanía. ¿Por qué? Desde mi particular punto de vista, y no quiero ser alguna situación inadecuada, pero pues esa coordinación efectiva no existió. Estimada diputada, van 5 minutos de pregunta. Pues esos son parte. Sí, el último tema es, pues bueno, la protección civil no solo es el C5, y hay otra preocupación, que ya hay organizaciones sociales que están solicitando escrituras para atender la situación de emergencia en el caso de Tláhuac. Y eso me parece preocupante. También nosotros quisiéramos entregarle una serie de oficios en donde no hemos todavía tenido las visitas o esta parte de observaciones técnicas, y que nos pudieran apoyar con eso. Y también hicimos desde el 22, hicimos también la solicitud para que nos respondiera qué está sucediendo o cuáles son las acciones en la Colonia del Mar, en diferentes colonias en Tláhuac, y diferentes calles. Aquí están los oficios, se los hago llegar, pues aquí los tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ariadna. No quiero de ninguna manera coartar el derecho de expresión, solamente pido que sea un poquito más sucintos, por favor. Gracias. Bienvenido. Me queda claro que estas áreas de la administración pública son muy sacrificadas, porque creo que a veces en ningún momento se queda bien, porque cuando se está previniendo y se cierra algún lugar, cuando no hay un desastre y se cierra por protección civil, alguien se queja, pero cuando vienen estos sucesos, pues se entiende que hay que tener una supervisión permanente de la ciudad. Nosotros tenemos una preocupación grande. Yo lo dije en la comparecencia del director del Instituto de las Construcciones, de la Seguridad de las Construcciones, de la calidad del personal de protección civil de las delegaciones. Porque yo soy diputada de Coyoacán y estuve en un momento en Miramontes donde la gente de protección civil de la delegación le decía a la gente que podía pasar por sus cosas, y que ellos entraron primero que la gente y salieron corriendo, y no es la persona preparada
ni académica ni técnicamente. Me parece que la protección civil es algo que debe estar en permanente actualización por el tema tecnológico. Y me parece que tenemos un grave déficit en términos de las delegaciones, que además en la ley las facultades están entre las delegaciones, el INVEA, y depende de la edificación con protección civil central y demás. Es un entramado que me parece legal, o sea, un entramado legal que me parece que no es operativo para una crisis de esta naturaleza, y más si tenemos personal no capacitado. Me queda claro que esa no es su responsabilidad ni su función, pero sí coordinar. A mí me parece que protección civil antes de estas desgracias es prevención, y en el momento de la crisis es coordinación. O sea, yo no estoy de acuerdo de aquellos que piensan que el secretario de Protección Civil se tiene que meter a hacer los rescates. Evidentemente no. Es la coordinación con las instancias y entre ellas las delegaciones. Y hoy vemos, por ejemplo, en el tema de los centros de acopio, cómo diversos medios de comunicación han señalado que hay delegaciones que están guardando acopio, que han escondido el acopio, que no lo han entregado o lo han entregado de manera no adecuada. Me sorprende cuando se da la información que hubo recursos del Fonden de cosas de crisis. A mí me queda claro que es para eso, porque muchos ciudadanos piensan que el Fonden les va a resolver la vida. Me queda claro que no. Yo sí lo tengo claro, que es para atender la crisis. Ojalá nos pudiera hacer llegar un informe de estos insumos que el Fonden entregó a la ciudad, cómo se distribuyeron por delegación o a qué dependencias y demás, porque nadie ha dicho, ninguna delegación ha dicho lo que estoy entregando es del Fonden, y aunque sea poco o no sea suficiente para resolver la emergencia, pues se tiene que decir, porque si no, perdón, pero se hace un uso de otro tipo de la entrega del material, de los insumos, y queremos estar muy atentos a eso. Le quiero decir que el grupo parlamentario de Morena hoy propusimos un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que se cree una comisión de seguimiento por parte de esta Cámara de Diputados a todos los trabajos que se van a realizar de la reconstrucción, evidentemente no solo de la ciudad, sino del país. Y nosotros hemos solicitado estas mesas de trabajo con funcionarios del gobierno de la ciudad, porque queremos llegar a un punto que desgraciadamente quienes lo han antecedido no nos lo han podido decir, y puede entenderse por dos maneras. ¿Cuál es el monto de la reconstrucción? La reconstrucción no le va a tocar a usted, porque a usted le toca la emergencia y a lo mejor temas relacionados como el tema del Atlas, pero en sus tareas nos gustaría saber qué recursos requiere la Secretaría de Protección Civil de la ciudad para operar de manera eficiente y adecuada. No lo digo por lo que sea ineficiente, sino con ese presupuesto, pues aunque se tenga toda la voluntad, no se puede. Yo fui legisladora local y permanentemente peleamos porque ese recurso subiera. Desgraciadamente, pues dentro del gobierno se organizan de una manera y pues lo determinan así. Y me parece que en estas emergencias se pide mucho, o sea, todos pedimos mucho que venga el de Protección Civil, porque un gato está en el electrificado, porque alguien se quiere suicidar, porque se incendió una casa, pero desgraciadamente mientras sean sus facultades lo va a tener que hacer. Pero pues sí hay una queja muy grande de la ciudadanía de la atención posterior respecto al tema de las evaluaciones de los inmuebles. Todos los días recibimos vecinos o padres de familia, en el caso de escuelas, que nos dicen que el director responsable de obra, que lo vimos ya con el secretario de Desarrollo Urbano, 100,000 pesos por un edificio, dictaminar un edificio que está dañado a ojo de buen cubero a los vecinos. Padres de familia que no están satisfechos con el mecanismo que el director responsable de obra llevó para hacer la dictaminación, que nos dicen hicieron el estudio en 15 minutos, en 30 minutos, y sin la presencia de los padres de familia y a veces sin los directores.
Y bueno, hay toda una etapa posterior de crisis que sigue siendo crisis, esto que decía el diputado Cervera de que hasta cuándo acaba la crisis oficialmente, porque tenemos de verdad una demanda muy importante de gente que viene, somos diputados de la Ciudad de México y nos vienen a preguntar de todas las delegaciones, hoy mismo recibimos un grupo de muchas delegaciones, que tienen esta preocupación, no tienen el dictamen, nos decían los de Zapata, de Benito Juárez, que vinieron hoy, seguimos sin dictamen de seguridad estructural, etcétera, y que hay que entender que la gente se quedó sin patrimonio. Yo, de lo que he observado de los funcionarios que han venido hasta el día de hoy, como usted ha tenido el problema de frente y en sus manos, es el funcionario que escucho con más sensibilidad del tema, porque de nada les sirve a los funcionarios de la ciudad quedarse callados en decir que la Federación no nos está apoyando. Efectivamente, nosotros parecemos ciudadanos de segunda. El presidente ya fue a Oaxaca a entregar tarjetas de 120,000 pesos y pide tandas, pues aunque sea eso, pero aquí a la ciudad parece que somos ciudadanos de segunda. Y nosotros, quiero recalcarlo, hemos pedido que se realicen estas mesas de trabajo, que le agradecemos a la presidenta de la comisión la apertura de hacerlas, porque estamos en un asunto práctico. La función más importante de esta Cámara es aprobar el presupuesto del país. Y eso va a pasar más tardar el 15 de noviembre. Y nos es muy urgente saber el monto de la reconstrucción de la ciudad y nos es muy urgente saber qué se necesita. A mí me sorprende la cantidad que se maneja para el Atlas, que son 34 millones. Y cuando yo veo el presupuesto de la ciudad, la asignación del presupuesto de la ciudad, o sea, Coyoacán gasta 50 millones en regalar vajillas y carreolas. Y no podemos hacer un Atlas de la ciudad que nos prevenga a toda la ciudad para seguir viviendo. O sea, me parece que se lleve usted el mensaje que nosotros queremos ayudar a la ciudad. Cuestionamos las cosas que a nosotros el ciudadano nos cuestiona, pero queremos ayudar a la ciudad y queremos saber el monto de la reconstrucción y queremos pelear ese recurso como cada diputado de su entidad, así como pelearon porque hubiera diputados opinando en la reforma política de otros estados, pues ahorita vamos a pedir que hagan lo mismo para la ciudad. Nosotros lo vamos a hacer porque es nuestra mayor intención que la reconstrucción se haga pronto y que a la gente se le dé una opción de carácter social. Me queda claro, lo he dicho, que los financieros de repente en el mismo gobierno no son muy populares, pues porque este asunto que nos planteó el secretario de Finanzas, de que no se puede ejercer todo el fondo de estabilización porque vaya a temblar otra vez, pues de verdad a nosotros nos dejó perplejos y me deja más perpleja porque lo insiste y lo insiste, lo tiene como una verdad y me parece que la Secretaría de Protección Civil tiene muchas carencias. Cuando vemos, es muy loable que los ciudadanos salimos porque nosotros somos ciudadanos, apoyar, ayudar, que la gente lo que no tiene pone, ¿no?, para ayudar al otro en una emergencia. Pero ¿por qué el gobierno no tiene palas, picos, anfibios, o sea, todo lo que haya que tener para una ciudad como esta, ¿no? Me parece que los ciudadanos donaron todo lo que a sus manos estaba y eso ¿dónde quedó? Pues hay que rescatarlo porque o sea, pues si vuelve a pasar otra vez, ¿no? Y me parece que tenemos que aclarar que el FAIS es para atender municipios en pobreza y el FAIS se distribuye a través de una fórmula. Y entonces no podemos decir que se aumente el FAIS para la ciudad porque esto tiene que ver con todo el país, o sea, eso es una visión equivocada. Pero que usted nos diga, que usted sí sabe de qué fondos sí podemos, no digo que el FAIS no vaya a funcionar para la reconstrucción, sí que bueno, ojalá que sea el 100%, que usted nos diga qué fondos requiere fortalecer los fondos federales, que es la competencia de nosotros, para que le pueda llegar ese recurso a la Secretaría de Protección Civil y se ayude de mejor manera a la ciudad en las emergencias, en la prevención, ¿no?, y en el proceso de la reconstrucción. Y por último, efectivamente el día de hoy se estableció el comité de reconstrucción presidido por un especialista electoral a quien yo reconozco mucho y aprecio.
pero me gustaría que estuviera alguien con más visión de ciudad, un urbanista, esto hay que rediscutir la ciudad, un técnico, un ingeniero, un arquitecto. Yo a Ricardo Becerra le reconozco muchos talentos en todo el análisis electoral. Espero que no sea un buen mensaje en este sentido. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputada.